Estimado director de la Fundación Ligi, querido José Antonio, estimado director del Instituto Cervantes, querido Luis, autoridades, amigos, amigas, hoy en el Círculo de Bellas Artes estamos de enhorabuena porque comenzamos una nueva etapa en el largo viaje que hemos emprendido desde hace unos años hacia una meta ambiciosa y, déjenme que lo diga, también hermosa. Una mayor conjunción entre arte, ciencia y tecnología. Y lo hacemos con unos compañeros de camino inmejorables que comparten plenamente nuestros valores, así como la manera de difundirlos. La Fundación Ligi. Quiero aprovechar esta ocasión para felicitar a José Antonio Sacristán, a Manuel Guzmán, a todo su equipo, por la extraordinaria labor que están haciendo en la conjunción entre ciencias y humanidades, en la puesta en valor del español en la ciencia y también en la divulgación científica a todos los niveles. Lo que hacen, y además lo hacen muy bien, es lo más próximo, creo yo, al significado original en latín de la palabra ciencia, entendida como sabiduría en general. La ciencia, en el sentido más alto de la palabra, sin las divisiones disciplinares debidas a la hiperespecialización y a la fragmentación de las ciencias reinante hoy en día. Esa sabiduría de la que el filósofo Baruch Spinoza decía al final de su Ética, que es tan difícil como rara. Rara en el sentido de infrecuente, no en el sentido de peculiar. Gracias a la colaboración de la Fundación Ligi hemos puesto en marcha este ciclo de conferencias sobre ciencia, medicina y humanismo que contarán con 6 extraordinarias personalidades en los próximos meses. Tras Luis García Montero, que explorará hoy, creo, siempre es una sorpresa, el fructífero cruce quiasmático entre poesía y ciencia, tendremos el privilegio de escuchar a intelectuales de la talla de José Ramón Alonso, Lola Pons, Araceli Mangas, que está también hoy aquí con nosotros, Raquel Lanceros o Elea Jiménez. Se tratarán temas de hondo calado, como la historia del español científico, el vínculo entre ciencias y humanidades, el muy orteguiano Europa como solución o la figura de científico y humanista de Santiago Ramón y Cajal. Me gustaría, a modo de introducción, breve introducción, proponer un concepto que pueda servir como hilo conductor de todos estos temas aparentemente tan dispares. Y es el término latino salus. Para comprenderlo hoy en día estamos obligados a descomponerlo en diferentes palabras, pertenecientes todas ellas a muy distintos ámbitos: salud, vida, salvación, prosperidad o conservación de los derechos civiles. Pero ¿por qué en la antigua Roma se podía emplear una única palabra para referirse a todos estos términos hoy tan disgregados? Mi opinión es que la razón se debe a que entonces imperaba una concepción relacional del ser humano, frente a la visión del hombre que tenemos hoy en día, que es individual, aislada y atomista. La sabiduría clásica, en cambio, nos enseña que no existe un verdadero bienestar, entendido de manera completa, si la salud física no se acompaña de la satisfacción de las necesidades espirituales, económicas y políticas que caracterizan íntimamente al ser humano. La salud no es la ausencia de enfermedad en un cuerpo aislado. Es una aspiración humana más compleja y más noble, que solo puede realizarse plenamente de manera intersubjetiva. Por eso la naturaleza más evidente de la salud se encuentra en algo aparentemente tan trivial, tan banal, como el saludo. Vale, la manera de saludarse en latín, es un deseo de lograr la valetudo, que es la salus en su máxima expresión. Lo mismo ocurre con el salut francés, o los propios hola, hello o hallo, que proceden del griego hylo, estar sano. El saludo es el vínculo social más elemental, pero también uno de los más elevados, como formalización de un deseo compartido de bienestar físico, espiritual, económico y político. Espero que estas conferencias que hoy empiezan nos ayuden a recuperar el complejo y hermoso significado de la salus que nos enseña el humanismo y no solo el clásico. Y empezando, como aperitivo de la conferencia sobre ciencia poética de Luis García Montero, por uno de los primeros poetas científicos, además de filósofos, Lucrecio, que en su De Rerum Natura utiliza la expresión communis salus, que hoy podríamos traducir como salud pública, para referirse a algo tan raro, tan distinto y tan hermoso como la paz. Esa sería la salud pública.
Luchar por la salus desde una perspectiva humanista también significa dar la batalla, ahora y siempre, por una sociedad igualitaria, libre, justa y en paz. Muchas gracias. Y ahora tiene la palabra José Antonio, director de la Fundación Lili. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, Valerio, por tus palabras. La verdad es que es un placer estar hoy aquí inaugurando este ciclo de conferencias tituladas Ciencia, Medicina y Humanismo con un conferenciante de primerísimo nivel como Luis García Montero. Lo primero que quiero es agradecerles a todos ustedes su presencia en esta primera conferencia del ciclo y agradecer también al Círculo de Bellas Artes, a su director, Valerio Rocco, que desde el principio, cuando hablamos de la posibilidad de empezar este ciclo de conferencias, yo creo que hubo una enorme sintonía, ¿no?, entre el Círculo y la Fundación Lili, en ese acercamiento necesario entre las ciencias y las humanidades. Creo que el Círculo de Bellas Artes lleva unos años intentando incorporar a sus actividades clásicas todo el tema de la ciencia, y nosotros desde la Fundación lo mismo. Una fundación que en teoría tendría que tener la base fundamental en la ciencia, como así es, pero que también intentamos acercarnos a las humanidades. Yo seré muy breve, quisiera sobre todo contar, para los que no nos conozcan, quiénes somos, la Fundación Lili, qué es lo que hacemos y también la razón de este ciclo de conferencias, ¿no? ¿Quiénes somos? Bueno, la Fundación Lili tiene 22 años de andadura y precisamente el título de este ciclo de conferencias, Ciencia, Medicina y Humanismo, es también el lema que adoptamos desde el principio. Todas nuestras actividades están apoyadas en estos tres pilares. Lo que sí que hemos visto, yo no sé si será casualidad o no, es que muchas de estas actividades y de nuestros proyectos tienen que ver con las tres al mismo tiempo. A veces nos cuesta definir si una de las actividades es más ciencia o si es medicina o es humanismo. Y creemos que esto es positivo, esta dificultad para discernir lo que es cada uno de los tres conceptos es bueno, ¿no? Y les voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la ciencia, yo creo que está claro, ¿no? Todos los enormes avances científicos que estamos viviendo en las últimas décadas, bueno, son enormes, pero nos están llevando también a una ciencia algo deshumanizada. Desde la Fundación hemos intentado acercarnos al humanismo desde la ciencia. Hemos publicado libros como Ciencia y Filosofía hace pocos años, ¿no?, cuyo autor es José Manuel Sánchez Ron. También tenemos la suerte de coordinar todos los meses de diciembre, desde hace ya 5 años, un número monográfico de ciencia en la Revista de Occidente. Y el año pasado, por ejemplo, la poeta Raquel Lanseros, que por cierto participará también como conferenciante en este ciclo, escribió un artículo titulado Ciencia y descubrimiento, porque la poesía también es descubrimiento. En el área de la medicina hemos tocado temas como la medicina continuamos desde hace muchos años con la medicina en español, porque entendemos que la precisión en el lenguaje médico también es una buena forma o es imprescindible para el buen ejercicio de la medicina. O el proyecto de medicina centrada en el paciente, ¿no?, que yo creo que sirve para recordarnos que en esta época de medicina personalizada es precisamente cuando más despersonalizada está la medicina y cuando hay que recordar que no solamente los objetivos biológicos son los que tenemos que tener en cuenta, sino que esas preferencias y valores de los pacientes son tan importantes. Y en la parte de humanismo, ya para finalizar, hace unos días tuvimos la oportunidad de escuchar otro de los proyectos de la Fundación, que es la lección magistral Andrés Laguna, que corrió a cargo de la profesora Adela Cortina, y pronunció una conferencia muy relacionada con este ciclo, Humanidades y Ciencia, una alianza ineludible. Y decía que la ciencia, a pesar de que creemos que es algo objetivo, que está exenta de valores, no es así. La ciencia, al final, está cargada de prejuicios y de valores. Y las humanidades, que pensamos que no nos sirven para conocer el mundo, decía ella que sí, que nos sirven para conocer el mundo tanto como las ciencias, y además que generan una gran parte de la innovación que se está produciendo en la sociedad en los últimos años. Bueno, dicho esto, ¿qué es la Fundación? ¿Qué es lo que hacemos? Porque este ciclo yo creo que ya sobra, ya lo ha comentado también el director del Círculo de Bellas Artes y ha revisado cuáles son las conferencias que vamos a escuchar, ¿no?, durante
los próximos meses, cada cierto tiempo, los lunes, que creemos que es un buen día, empezando por esta de hoy, de Luis García Montero, a quien reitero el agradecimiento en nombre de la Fundación Lili, y ya doy paso al director del Círculo de Bellas Artes para que proceda también a su presentación. Muchísimas gracias de nuevo a todos. Gracias a José Antonio Sacristán y de nuevo a la Fundación Lili. Prometo, después de todo el ciclo, decir Lili y no Lili. Y bueno, la verdad es que presentar a Luis García Montero en esta casa es un poco extraño, ¿no? Él está aquí en su casa, la verdad es que nos honra muy a menudo con su presencia. Y además todos ustedes se han venido aquí es fundamentalmente para escucharle a él, con lo cual ya le conocen, así que no voy a hacer un panegírico de su trayectoria. Todos ustedes saben que es catedrático de literatura española, director del Instituto de Cervantes, uno de los grandes poetas del panorama literario actual, ¿no? Pero además, y me permito la confianza de decir esto porque conozco a Luis desde hace muchísimos años, desde que yo tenía 7 años, es decir, unos cuantos años, yo creo que Luis es la prueba de que Platón estaba equivocado. Porque saben ustedes, la prueba viviente, porque saben ustedes que en los libros segundo y tercero de la República, Platón expulsa a los poetas de la ciudad porque los considera lesivos para la vida pública. Y en concreto dice que la poesía, al provocar la risa y el miedo, es incompatible con la valentía, que es la principal de las virtudes políticas para Platón. Bueno, pues yo creo que en su trayectoria de periodista, en su trayectoria de gestor, en su trayectoria de político y en toda su presencia en la vida pública, Luis ha mostrado que la poesía y la valentía no solo son compatibles, sino que en él encuentran una conjunción admirable. Con todos ustedes, Luis García Montero. La presentación de Valerio tiene que ver con algo que él mismo ha confesado. Me conoce desde que tenía 7 años y en ese sentido hay un cariño casi familiar que yo le agradezco siempre. Yo quiero darle las gracias a la Fundación Lili y al Círculo de Bellas Artes por contar conmigo para esta conferencia y darle las gracias a todos ustedes. Casi después de oír a Valerio me gusta saludar y invocar el bien y la salvación común desde el propio saludo. Como digo, para mí es un honor hablar de ciencia y poesía en este ciclo convocado con 3 palabras: ciencia, medicina y humanismo, en las que quiero sentar mi reflexión. La verdad es que la poesía y la medicina han ido de la mano muy frecuentemente, porque decir estoy bien, estoy mal, preguntar estás bien, estás mal, pues ya relaciona un tejido humano donde la poesía y la medicina se encuentran. Si una tarde de otoño con lluvia hay una madre junto a una ventana y alguien se acerca y le pregunta ¿estás bien?, pues puede referirse o a un dolor de cabeza o a un ataque de melancolía propiciado por el otoño. Y en ese sentido siempre ha habido muchas excusas para unir la reflexión sobre la salud con la reflexión sobre el estado de ánimo cuando uno pregunta ¿qué me pasa?, que es lo que hace la poesía, preguntarse ¿qué me pasa?, ¿qué digo cuando digo soy yo? Y es lo que hace la medicina también con frecuencia al preguntar ¿qué me pasa? Los ejemplos pueden ser muchos. Cada vez que hay una crisis social, aparecen de la mano la poesía y la medicina. Recuerdo ahora la crisis del sujeto ilustrado, el romanticismo y, por ejemplo, recuerdo las rimas de Bécquer
que es alguien que pone en duda las promesas de la felicidad y la ilustración, él está poniendo ya, como decía, su ropa a secar porque ha salido a navegar y ha naufragado, y en un momento determinado confiesa: una mujer me ha envenenado el alma, otra mujer me ha envenenado el cuerpo, ninguna de las dos vino a buscarme, yo de ninguna de las dos me quejo. Y une su crisis personal con la sífilis que le habían contagiado, por ejemplo. O otro famoso ejemplo podía ser la crisis ya en la modernidad y de mano de la vanguardia que vivió Federico García Lorca en Poeta en Nueva York, donde Wall Street, 1929, la descomposición de la sociedad, crea una situación de verdadera inestabilidad personal e histórica. Se intuye la Segunda Guerra Mundial, se ve el racismo, el Papa Pío XI acaba de firmar el convenio de Letrán con Mussolini, todo está muy mal y como los niños son nuestro futuro y Lázaro será lo que haya sido Lazarillo, pues Federico García Lorca ejemplifica la crisis con un niño enfermo, el niño Stanton, y escribe: Stanton, hijo mío Stanton, a las 12 de la noche el cáncer sale por los pasillos y habla con los caracoles vacíos de los documentos, el vivísimo cáncer lleno de nubes y termómetros. En la casa donde hay un cáncer se quiebran las blancas paredes en el delirio de la astronomía. La casa del enfermo, del niño enfermo, entra en crisis. Él, lo cuento de pasada, él se hospedó en una granja para pasar un tiempo de verano en Estados Unidos, en la granja de la familia Holland, y había un niño que se llamaba Stanton. Muchos años después, los investigadores fueron a la granja donde había estado, reconocieron al padre y le preguntaron, y dijo: sí, aquí estuvo en los años 20 un poeta joven español, y sí, aquí estuvo, es verdad. Lo que no es verdad es que mi hijo Stanton se muriera de cáncer, porque ni siquiera estuvo enfermo de cáncer. Lo que había hecho es utilizar la ficción poética para encarnar en un niño que sufre, encarnar la crisis. Pero yo quiero basar esta reflexión en los debates culturales que la hermandad entre la medicina, la ciencia médica y la poesía establecen en cada uno de sus momentos. Y voy a empezar por la poesía de Jorge Manrique, la poesía de Cancionero, que solía tratar el amor como una enfermedad. Y el protagonismo del amor, pues en Cancionero va de la mano de los síntomas del amor, que parecen síntomas de la enfermedad. Diciendo qué cosa es amor. Es amor fuerza tan fuerte que fuerza toda razón. Una fuerza de tal suerte que todo seso convierte en su fuerza y aficción. Una porfía forzosa que no se puede vencer, cuya fuerza porfiosa hacemos más poderosa queriéndonos defender. Es placer en que hay dolores, dolor en que hay alegría, un pesar en que hay dulzores, un esfuerzo en que hay temores, temor en que hay osadía, un placer en que hay enojos, una gloria en que hay pasión, una fe que hay llena de antojos, que fuerza hacen los ojos al seso y al corazón. Bueno, han visto ustedes la habilidad de la poesía de Cancionero, que ya era un síntoma, porque ser poeta de Cancionero era ser cortesano, y la habilidad era ya una primera muestra del valor individual frente a los tradicionales discursos de la servidumbre en el feudalismo. Pero hay más. En su edición de La cárcel de amor de Diego de San Pedro, otro gran poeta de Cancionero, Keith Winnon, nos recordó que el enamoramiento era estudiado por todos los tratados médicos medievales. El amor era una enfermedad corporal,
hasta el punto que Santo Tomás llegó a escribir que desear a la propia mujer era mucho más grave que cometer un adulterio, porque el deseo era siempre pecado. El deseo, hay quien se lo toma en serio todavía, el deseo era siempre pecado. El cuerpo era el pecado que envenenaba el alma. Entonces, quien cometía un acto sexual con alguien que no era su mujer, cometía un pecado, pero quien deseaba a su mujer y se acostaba con ella no para reproducir la estirpe, la saga, sino por deseo, no solo estaba cometiendo el pecado de la carne, sino también estaba ensuciando los sagrados votos del matrimonio. Y por eso era grave desear a la propia mujer. Y en este poema, en esta canción, ¿qué estamos viendo? Bueno, uno, en el panorama medieval del servilismo, la servidumbre feudal, estaba establecido el respeto al Señor y, por tanto, el respeto a los dogmas del Señor, que consideraban el cuerpo como una parte del demonio. Y aquí lo que estamos viendo es poco a poco surgir un esbozo de lo que va a ser después la subjetividad humanista, el derecho a la propia subjetividad, a la propia intimidad frente a la servidumbre establecida por el Señor. Por eso en esta poesía el secreto es muy importante. Antonio Machado, cuando se enamoró de una mujer casada, Pilar de Valderrama, escribió poemas y utilizaba el nombre de Guiomar. Guiomar era el nombre de la amada secreta de Jorge Manrique en el siglo XV. Y uno de sus poemas más conocidos es un poema en el que en cada primera letra de sus estrofas va componiendo el nombre, un acróstico, el nombre de Guiomar. El secreto era muy importante. ¿Por qué? Porque si la servidumbre era solo obediencia, el secreto hablaba ya de una interioridad, de algo que podía escapar a la mirada del Señor. Hay muchos debates en la época. En la Celestina la escribe Fernando de Rojas para decir que en la mirada del Señor no escapa nada, pero aquí el secreto empieza a ser el primer esbozo de una subjetividad que después madurará en el Renacimiento. Y algo más. En este poema vemos que la reivindicación de la subjetividad es también la reivindicación de la propiedad de un cuerpo que no solo puede entenderse como pecado y como amenaza del demonio. Es también una responsabilidad personal. Pues bueno, en poetas como Jorge Manrique pues vienen a decirnos que el amor no es una enfermedad, sino que es algo que constituye nuestra propia subjetividad. A partir de ahí, en las reflexiones sobre la ciencia, sobre la medicina, ¿qué nos encontramos? Hay lecturas que desde un punto de vista tradicionalista vienen a decir el cuerpo es malo, el amor es malo, la medicina es mala, aquí lo único que importa es el amor de Dios y el respeto a Dios, que es lo que manda en nuestras vidas, en nuestros destinos, y otras lecturas a lo largo del tiempo que vienen a decir lo contrario. La medicina es el uso del ser humano que puede defender y hacerse responsable de su propia vida. Ejemplos. Quevedo es quizá el poeta que mayores insultos ha escrito contra los médicos. En el barroco, Quevedo era un furibundo crítico de los médicos que no solo no sanan nada, sino que nos quitan del vino y además nos cobran un dineral. Quevedo lo que hace en su literatura muy rebelde es un intento de volver al tradicionalismo medieval. Su barroco es un esfuerzo de sacralización. Seguro que han leído El Buscón de Quevedo.
¿Qué había hecho el Lazarillo de Tormes? Pues decir, ¿qué será don Lázaro? Lo que ha sido Lazarillo. Para entender lo que le está pasando a Lázaro, que deja que su mujer esté amancebada con, ¿cómo podemos entenderlo? Pues entendiendo la vida que ha forjado la experiencia de un individuo. Y empieza el Lazarillo diciendo, pues a Mecé me pide que le cuente el caso y lo que le cuenta es su vida. Porque Lázaro será lo que ha sido Lazarillo, que es también el fundamento del contrato pedagógico fundamental en el proyecto ilustrado que recibe la herencia del humanismo. No hay contrato social que pueda sustentarse al margen de un contrato pedagógico que forme a los ciudadanos. Quevedo, del mismo modo que se mete con el Lazarillo al escribir El Buscón, cuando después de contar 1000 peripecias dice el Buscón podrá cambiar de muchos lugares y de muchas vidas, pero nunca podrá cambiar de condición, porque un ciervo nace ya con una condición escrita que no responde a la experiencia de la vida, sino que responde al designio de su Señor. Bueno, pues los médicos la pagan con mucha frecuencia. Leo estos tercetos. Haz la cuenta conmigo, doctorcillo, para quitarme un mal. ¿Me das 1000 males? ¿Estudias medicina o peralvillo? De esta cura me pides 8 reales, yo quiero hembra y vino y tabardillo y gaste en tu salud los hospitales, dice don Francisco. Bueno, pero este tipo de postura ante la ciencia y ante la astrología traspasa toda la literatura. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Llega, por ejemplo, hasta el siglo XX en toda la transformación tecnológica y científica del siglo XX. Por ejemplo, la luz eléctrica, por ejemplo, los rascacielos. Hay muchas lecturas de lo que supone un rascacielos y la luz eléctrica. Frente al que denigra las ciudades modernas, está también el que las defiende. Los vanguardistas hicieron de la arquitectura un concepto de progreso porque era el poder del ser humano para urbanizar la realidad. Los poetas más conservadores hicieron de la arquitectura una ofensa. Y hubo poetas como Juan Ramón Jiménez que dijo, no, si está muy bien crecer hacia lo ancho y crecer hacia lo alto, pero que no se nos olvide crecer por dentro. Y a mí me gustaría que esa fuese la conclusión de estas palabras que les estoy diciendo a ustedes. Pero pongo un ejemplo que acabo de leer recientemente, o recordar recientemente, que es un poema de Miguel Hernández, El sirvo de afirmación de aldea. Un poema que publicó en la revista El Gallo Crisis, cercana a su amigo Ramón Sigé, en 1935. Y lo ha estudiado Leoncio López Ocón, un profesor del CSIC, en un libro que se titula El cénit de la ciencia republicana. Nosotros tenemos la imagen de un Miguel Hernández revolucionario, progresista, comprometido en la guerra civil con la República, pero Miguel Hernández y su amigo Ramón Sigé tuvieron una educación muy reaccionaria. Ramón Sigé era uno de los grandes reaccionarios y la elegía a Ramón Sigé tuvo mucho de mala conciencia porque fue pedirle perdón a Ramón Sigé porque Miguel Hernández se había apartado ya del pensamiento reaccionario para acercarse al pensamiento de sus amigos como Pablo Neruda, Vicente Alexandre o María Teresa León y Rafael Alberti. Pero en el año 1935 Miguel Hernández escribe Silbo de afirmación de aldea para denunciar la agresión de la modernidad en la vida urbana. Alto soy de mirar a las palmeras, rudo de convivir con las montañas. ¡Ay, cómo empequeñece andar metido en esta muchedumbre! ¡Ay, dónde está mi cumbre, mi pureza y el valle del secreto de mi ganado aquel y su pastura! Y miro
y solo veo velocidad de vicio y de locura, todo eléctrico, todo de momento, nada serenidad, paz recogida. Eléctrica la luz, la voz, el viento y eléctrica la vida, todo electricidad, todo presteza eléctrica, la flor y la sonrisa, el orden, la belleza, la canción y la prisa. Nada es por voluntad de ser, por gana, por vocación de ser. ¿Qué hacéis las cosas de Dios aquí? La nube, la manzana, el borrico, las piedras y las rosas. Rascacielos, qué risa, rascaleches, qué presunción los manda hasta el retiro de Dios. ¿Cuándo será, Señor, que eches tanta soberbia abajo de un suspiro? Está viendo como una ofensa a la vida tradicional el campo y al poder de Dios, el Señor del cielo, que haya rascacielos, rascaleches que quieran elevarse hasta el cielo. Y él escribe contra la arquitectura, que era la gran metáfora del progreso utilizada por los vanguardistas. Como la vida siempre va de la mano, es muy curioso leer las cartas a Josefina Manresa de Miguel Hernández cuando se acomoda la vida madrileña, porque Miguel Hernández no se atrevía ni a darle un beso porque era pecado a su prometida Josefina Manresa. ¿Se acuerdan de ese soneto del que intenta darle un beso y la amada le cambia la boca? Pues Jorge Manrique le escribe: oye, estamos haciendo el tonto, aquí se besan todas las parejas, aquí no hay tanta represión ni tanto escándalo, aquí se van juntos y se esconden en secreto y se besan por la calle, de manera que tenemos que pensar esa costumbre de no darnos un beso aunque no estemos casados todavía, ¿no? Bueno, esa es una lectura. Otra lectura, pues salto a la evolución del primer esbozo de la subjetividad, Jorge Manrique, al esbozo completo del sujeto humanista. Y me voy a Garcilaso. Garcilaso ya escribe siendo consciente de su propia subjetividad. Mi arma os ha cortado a su medida, por hábito del alma misma os quiero, cuanto tengo confieso yo de veros, por vos nací, por vos tengo la vida, por vos he de morir y por vos muero. Hay una dama y su subjetividad está cortada no por la divinidad, sino por el ser de la dama. Y el hábito no es el hábito religioso, es el hábito de la costumbre de la vida con la amada. Por vos nací, por vos tengo la vida, por vos he de morir y por vos muero. Un poema que acabó en algunos boleros de los Panchos, que son maravillosos, y contigo aprendí. Bueno, pues eso. A partir de aquí, ¿qué pasa con la medicina? Pues vámonos a la égloga segunda. Albánio se enamora, y Albánio es un loco, un inútil, alguien que pierde la cabeza, un enfermo. Bueno, es un personaje que puede perder la cabeza por amor. Pero las cosas se ponen serias para Garcilaso cuando el que se enamora es Fernando Álvarez de Toledo, duque de Alba. Y está muy enamorado y quiere mucho a su mujer, pero sabe ponerse en arte y en razón hasta el punto de que después de la noche de boda se levanta y se va a servir al emperador, sacrificando la propia llamada del amor y del deseo por los intereses de su emperador. Y se pone en razón, porque ya el amor no es una enfermedad que destroza el cuerpo, sino es algo propio del ser humano con lo que se puede pactar en una regulación. Y las cosas se aclaran más cuando don Fernando Álvarez de Toledo, duque de Alba, enferma de verdad y tiene que meterse en la cama por una enfermedad grave. Y nos cuenta Garcilaso, él luego comenzaba a demudarse y amarillo ponerse y a dolerse, luego pudiera verse de travieso, vivir por un espeso bosque ameno de buenas hierbas lleno y medicina. Esculapio camina no parando
hasta donde Fernando estaba el lecho. Entró con pie derecho y parecía que le restituía en tanta fuerza que a proseguir se esfuerza su viaje. De pronto, cuando la enfermedad es grave y es de verdad, pues se acude a Esculapio, al médico, que sabe buscar medicinas y que entra con pie derecho para salvar a don Fernando. Y la égloga segunda a Garcilaso, que es una reivindicación del amor renacentista, se convierte también en una reivindicación de la medicina, convirtiendo en héroe del Renacimiento a Esculapio. Bueno, y podíamos poner otros muchos ejemplos. A mí me gusta especialmente un poema de Manuel José Quintana a la expedición española para propagar la vacuna en América bajo la dirección de don Francisco Balmis. Bueno, después de muchas plagas de viruela, hubo la suerte de que un científico, Jenner, encontrara una vacuna y la suerte de que un navegante solidario y experto en medicina como Balmis, pues decidiera hacer una expedición para llevar a algunos puertos americanos afectados por la vacuna, por la viruela, llevar y propagar la vacuna. Y Manuel José Quintana, un poeta del final de la Ilustración que se convirtió en puente para los liberales dispuestos a luchar contra el absolutismo en el siglo XIX, pues Manuel José Quintana cantó esta expedición para llevar la vacuna de Jenner que se desarrolló entre 1803 y 1810. Y escribió un poema, cito unos versos: Jenner lo revelaba a los mortales, las madres desde entonces sus hijos a su seno sin susto de perderlos estrecharon, y desde entonces la doncella hermosa no tembló que estragase este veneno su tez de nieve y su color de rosa. A tan inmenso don agradecida, la Europa toda en ecos de alabanza con el nombre de Jenner se recreaba y ya en su exaltación eleva altares. Lo que pone la modernidad en un altar es la investigación científica de Jenner, que ha conseguido dar con la vacuna que salva a los hijos y que no destroza la piel de las amadas. El poema de Quintana tiene muchos pliegues y muchas esquinas, porque también le dice a Balmis: ten cuidado, porque el peligro no está solo en la enfermedad, está también en la manera de ser los seres humanos. Y cuando él va navegando para llevar la vacuna y teme que haya una tormenta y que la navegación se pueda interrumpir, Quintana le dice: los peligros no los esperes de la naturaleza, espéralos del hombre. El hombre impío, encanallado en el error, ciego, envidioso, será quien sople el huracán violento que combata que combata con bramidos tu buen intento. Dice Quintana, para avisar que el ser humano puede ser también el propio peligro del ser humano. Y a partir de aquí, con los ejemplos, por ejemplo, de Quintana y de Garcilaso, con los recuerdos de Quevedo, pues quiero plantear hasta qué punto la reflexión entre la poesía y la ciencia tiene que ver con la reflexión sobre el ser humano y sobre el sentido del progreso. El progreso puede entenderse como una maldad que envenene la vida de los seres humanos. Es el caso, por ejemplo, del primer Miguel Hernández, o el progreso puede entenderse como una apuesta por la ciencia y por la fe en el futuro. ¿Qué es lo que ocurre? Que las cosas
son también más complicadas y que a veces la poesía nos invita al conflicto y nos invita a la complicación, porque desde luego el progreso y la ciencia son una apuesta fundamental, pero a veces la apuesta por el progreso y por la ciencia desembocan en una cámara de gas, la industria de la muerte rápida, o en una bomba atómica para que una ciudad desaparezca en 5 minutos. Y a partir de la Primera Guerra Mundial, pues los poetas tienen que empezar a poner en duda una idea de progreso que se separe de la dignidad humana y que ponga en peligro la vida de los seres humanos. Elsa Morante escribirá En espera de la bomba atómica para analizar la crisis de la sociedad moderna. Y a mí me gusta siempre recordar un poema de Federico García Lorca, de poeta en Nueva York, que se llama La Aurora. No sé si me estoy alargando mucho, pero bueno, voy a leer este poema, La Aurora, de poeta en Nueva York. Verán ustedes como todas las metáforas que en el vocabulario lírico y social suelen representar el futuro, el amanecer, la infancia, la luz, la sagrada forma, que es la comunión, la salvación, el bautismo, el agua clara, los ríos, todo está envenenado por dentro. La aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cieno y un huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas. La aurora de Nueva York gime por las inmensas escaleras, buscando entre las aristas nardos de angustia dibujada. La aurora llega y nadie la recibe en su boca, porque allí no hay mañana ni esperanza posible. A veces las monedas, en enjambres furiosos, taladran y devoran abandonados niños. Los primeros que salen comprenden con sus huesos que no habrá paraíso ni amores deshojados. Saben que van al cieno de números y leyes, a los juegos sin arte, a sudores sin fruto. La luz es sepultada por cadenas y ruidos en impúdico reto de ciencia sin raíces. Por los barrios hay gentes que vacilan insomnes, como recién salidas de un naufragio de sangre. Este es el poema Aurora de Federico García Lorca en 1929, escrito en Nueva York. La aurora era, pues, el título típico de cualquier revista anarquista o revolucionaria de la época. Y el amanecer, pues desde los salmos, la Iglesia Católica, hasta los himnos revolucionarios, pues era la nueva vida que empieza frente al naufragio, frente a la perdición. Pues la aurora está envenenada en la ciudad de Nueva York. La contaminación es muy grave, pero es que además la modernidad se está sustentando en columnas muy frágiles, porque son columnas de humo. Y aquí aparece también una crítica a la arquitectura, porque la arquitectura está haciéndose al margen de la estatura del ser humano y de la naturaleza, y por eso en las inmensas escaleras pues hay gemidos y hay una angustia dibujada de la naturaleza, de los nardos. Y llega la aurora, el sol en rojo tiene la forma de una hostia, es la sagrada forma. La aurora llega y nadie la recibe en su boca, porque no hay mañana ni esperanza posible. Si vamos por este camino, no hay mañana ni esperanza posible. Y la fuerza furibunda de las monedas es un enjambre que taladra y devora abandonados niños, está pervirtiendo la infancia, como ya las palomas, el símbolo del amor, el símbolo de la revelación, el símbolo de la paz, pues están convertidas en un huracán de negras palomas. Y se producirá el día de la salvación, pues saldremos cada uno por nuestra cuenta, sin comunidad, para comprender que no hay paraísos, que no hay promesa del mañana, ni hay amores deshojados, sino de la margarita, porque todo está sometido a un cieno de números y leyes, un cieno de números y de negocios deshumanizado, donde los juegos no tienen arte, no están en razón, y es mentira eso de que ganarás el pan con el sudor de tu frente, porque los sudores no dan fruto.
Todo eso lo va condensando Lorca en sus metáforas, hasta llegar a los versos en los que yo quiero llegar también, porque ¿cuál es la causa de todo esto? La luz es sepultada por cadenas y ruidos en impúdico reto de ciencia sin raíces. La luz, la ilustración, la revelación está sepultada, está encadenada por un impúdico reto de ciencia sin raíces. Es que la ciencia tiene una raíz, que es la dignidad del ser humano, y la ciencia y la tecnología deben trabajar para la dignidad del ser humano, no para las armas de destrucción masiva y no para el enjambre de monedas furiosas. Y cuando se rompe el pacto entre la ciencia, la técnica y las humanidades, acabamos en un naufragio de sangre. Y eso es lo que Federico García Lorca dejó escrito en su libro sobre la crisis de la modernidad, y eso es lo que yo quiero reivindicar aquí, porque lo que estamos en juego somos nosotros, somos nosotras. El compromiso democrático por el progreso, el compromiso democrático por la dignidad del ser humano, el compromiso contra las supersticiones y las manipulaciones y contra el enjambre de las monedas furiosas está en que sepamos unir para que vayan de la mano la ciencia, la técnica y las humanidades. Que el progreso sea el resultado de un conocimiento que esté al servicio de los seres humanos, de la salud de los seres humanos, y que podamos nosotros preguntarnos en nuestra propia lengua por el futuro y volver a recordar la hermandad entre la poesía y la medicina. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Bien para preguntarle a una madre, ¿te pasa algo? Porque puede estar desilusionada o puede tener un dolor de cabeza, o preguntarle a la naturaleza, madre, ¿por qué no llueve? ¿O por qué ahora duran tanto las rachas de calor? ¿O por qué ahora, después de no llover mucho, cuando llueve, llueve mucho y en vez de fertilizar los campos, lo que ocurre es una debacle y una inundación? Vamos a unir la ciencia y la tecnología para preguntarnos cómo estamos y para preguntarnos por qué la lluvia está tan loca. Muchísimas gracias. Muchas gracias.